Durante 4 años, la mujer cargó sola con su marido, su suegra y su cuñada. Un día, la jefa la dejó irse de su turno nocturno porque tenía fiebre. Entró en la casa en silencio para no despertar a nadie, pero al oír su conversación en la cocina, se quedó helada por aquello que estaban tramando. Laya abrió los ojos un minuto antes de que sonara el despertador. En 4 años se había acostumbrado tanto a levantarse a las 5 de la mañana que el cuerpo despertaba solo, sin esperar el desagradable timbrazo. Tras la ventana aún reinaba la densa oscuridad de la noche de febrero, y solo una farola lejana proyectaba en el techo una mancha amarilla difusa. A su lado roncaba Biel. La manta se había deslizado, dejando al descubierto su ancha espalda salpicada de lunares, la misma espalda en la que antes a Laya le encantaba hundir la nariz, inhalando aquel olor tan familiar. Ahora ese olor le parecía ajeno, mezclado con sudor rancio y humo de cigarrillos. Laya, con cuidado de no despertar a su marido, se deslizó fuera de la manta. El suelo le quemó las plantas de los pies con un frío helador, los radiadores en su mitad de la casa apenas calentaban. Toda el agua caliente y el calor se iban al otro lado, donde vivían la suegra Adela y su hija Celia. No pasa nada, se dijo Laya, como de costumbre. Pronto será primavera. Caminó sin hacer ruido hasta el baño, procurando que no crujieran las tablas del suelo. En el pequeño espejo sobre el lavabo se reflejó un rostro demacrado, con ojeras oscuras. 28 años, y parecía de 35. El cabello castaño, antes espeso, se había afinado y apagado, y en las comisuras de los ojos habían aparecido las primeras arrugas, no de reír, no, sino de la tensión constante y la falta de sueño. Tras lavarse con agua helada, Laya fue a la cocina. Tenía que alcanzar a preparar el desayuno para todos, hacerle el almuerzo a Biel aunque estuviera sin trabajo, todos los días salía a hacer gestiones y aún pasar por casa de la suegra para comprobar si necesitaba algo. El aceite empezó a chisporrotear en la sartén. Laya cascó los huevos, puso la tetera y cortó el pan. Sus manos trabajaban de manera automática, mientras los pensamientos se le iban lejos, a los tiempos en que todo era distinto. Conoció a Biel en la boda de una amiga. Alto, de hombros anchos, con una sonrisa pícara y hoyuelos en las mejillas. Le conquistó el corazón al instante. Bailaron toda la noche. Luego él la acompañó a casa y dijo palabras que le hacían dar vueltas a la cabeza. «Serás la más feliz», le susurraba, besándole los dedos. «Te llevaré en brazos». 6 meses después se casaron. Laya se mudó a la casa de su marido, una construcción antigua, dividida en 2 mitades. En una vivían los recién casados, en la otra, Adela y Celia. La suegra entonces parecía una mujer agradable, un poco autoritaria, pero buena. Y Celia, la hermana menor de Biel, aceptó a Laya como si fuera de la familia. El primer año fue casi feliz. Biel trabajaba como mecánico en una fábrica, Laya consiguió empleo de enfermera en el hospital. El dinero alcanzaba, planeaban tener hijos. Y entonces la fábrica cerró. Biel buscó trabajo 1 mes, 2, 3. Con cada negativa se volvía más sombrío y recurría cada vez más a la botella. Laya lo consolaba, lo apoyaba, creía que era algo temporal, que todo mejoraría. No mejoró. Al cabo de 1 año, Biel dejó incluso de buscar. Pasaba los días tirado en el sofá, viendo la televisión, y por las noches se iba con los amigos a jugar a las cartas. Regresaba de madrugada, enfadado y borracho. «Necesito dinero», decía, extendiendo la mano. «Préstame hasta el lunes». Esos lunes nunca llegaban. Y luego Adela sufrió un derrame cerebral. Celia, que trabajaba como vendedora en el mercado, dejó el empleo para cuidar de su madre. Y todo el peso económico recayó sobre los hombros de Laya. «Tú eres enfermera», le dijo entonces la suegra, arrastrando las palabras. «Debes ayudar a la familia». Y Laya ayudó. Tomó turnos extra, noches, trabajos adicionales. Dormía 4 horas al día, comía cualquier cosa y había olvidado cuándo fue la última vez que se compró ropa nueva. «Es temporal», se repetía como un mantra. «La familia es lo principal. Saldremos adelante».
El chisporroteo de los huevos la devolvió a la realidad. Con destreza los volteó y los repartió en los platos. Llevó uno a la habitación de la suegra, ya estaba despierta, mirando la televisión. ¿Por qué tardaste tanto?, gruñó Adela, molesta. Llevo 1 hora acostada con hambre. Buenos días, respondió Laya con suavidad, dejando el plato en la mesilla. ¿Quiere que la ayude a sentarse? Puedo sola. Anda, vete, que todavía llegarás tarde. Laya volvió a su mitad de la casa. Biel ya se había despertado y estaba sentado en la cocina, mirando el teléfono. El desayuno está listo, dijo Laya, sirviéndole café. Ajá. Esperó, tal vez preguntaría cómo se sentía, cómo había sido el turno nocturno. Pero Biel masticaba en silencio, sin apartar la vista de la pantalla. Hoy vuelvo a tener turno de noche, dijo Laya. Podrías pasar por casa de mamá, comprobar cómo está. Allí está Celia, se desentendió el marido. Ella se las arreglará. Laya apretó los labios. ¿Cuántas veces habían hablado de eso? Celia cuidaba de su madre, pero en realidad solo se sentaba a su lado y veía series. Todos los procedimientos médicos, inyecciones, curas, los hacía Laya. Después de sus turnos, arrastrando los pies. Biel, necesito dinero para los medicamentos de tu mamá. El marido hizo una mueca. ¿Otra vez? Si los compraste hace 1 semana. Se acabaron. Y hace falta una nueva derivación al neurólogo. Bueno, pide prestado por ahora. La semana que viene seguro que me colocan, Paul lo prometió. Paul lo prometía desde hacía medio año. Laya sacó en silencio del monedero el último dinero que había guardado para la comida y lo dejó sobre la mesa. Compra los medicamentos cuando salgas. La lista está en la nevera. Biel asintió sin mirarla. Laya sabía perfectamente que se olvidaría, y que ella volvería a correr a la farmacia después del turno. Hasta el hospital llegaba haciendo transbordos, primero un autobús y luego otro. 40 minutos en un sentido, pero ahorro en taxi. Cada céntimo contaba. En el trabajo, Laya se transformaba. Se ponía la bata blanca y el cansancio parecía retroceder. Allí la necesitaban, allí la valoraban. Mencia, la enfermera jefe, siempre la ponía como ejemplo, estas sí que son manos de oro. Pone inyecciones y los pacientes ni la sienten. Y era verdad que los pacientes querían a Laya. Por su voz suave, por su paciencia, por encontrar siempre tiempo para escuchar. Los abuelitos de medicina interna la llamaban hijita y le metían caramelos en los bolsillos. Las madres jóvenes de pediatría le pedían consejo. Pero para sí misma no le quedaba tiempo alguno. Aquella noche de febrero, Laya entró en otro turno nocturno. Le daba un poco de vueltas la cabeza, le picaba la garganta, segaramente se había enfriado esperando el autobús en la parada. Pero no le dio importancia. El trabajo es el trabajo. Hacia medianoche empeoró. Le subió la fiebre, le dolía todo el cuerpo. Laya aguantaba, tragaba pastillas, bebía café caliente del termo. Pero Mencia, con su ojo experto, notó su estado y frunció el ceño. ¿Por qué estás tan pálida? A ver, déjame tocarte la frente. Bien, 38 como mínimo. A casa. Inmediatamente. Mencia, estoy bien. He dicho a casa. No falta más que te desmayes aquí. O que contagies a los pacientes. Vamos, llama un taxi. No tengo dinero para el taxi, admitió Laya en voz baja. Mencia guardó silencio, luego metió la mano en el bolsillo de la bata. Toma, me lo devuelves luego. Y que durante 3 días no te vea por aquí. Descansa. En el taxi, Laya apoyó la cabeza en el respaldo. Por la ventanilla desfilaban las luces nocturnas, algunos transeúntes, tiendas cerradas. Pensaba en que en casa la esperaban una habitación fría, un marido roncando y una suegra gruñona que seguro encontraría de qué quejarse. El taxi se detuvo ante la verja conocida. Laya pagó y caminó en silencio por el sendero hasta la casa. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Todos deberían estar durmiendo.
Abrió con cuidado la puerta con su llave, se quitó los zapatos para no hacer ruido. Y entonces oyó voces, apagadas, pero claras. De la cocina de la suegra. Extraño. Adela nunca se levantaba por la noche después del ictus, le resultaba difícil moverse sin ayuda. Laya, sin saber por qué, se acercó. La puerta entre las dos mitades de la casa estaba entreabierta, al parecer, se habían olvidado de cerrarla. Las voces sonaban más nítidas. ¿Y cuándo te vas a decidir de una vez? Era Celia, la hermana del marido. Espera, no me apures. Hay que pensarlo todo, respondió Biel. ¿Qué hay que pensar? Ya van 4 años. Ella trabaja como una bestia, y nosotros. Más bajo. La cortó la voz de la suegra. Escuchad primero, continuó Adela. Yo ya lo he averiguado todo. El piso de sus padres sigue a su nombre. Murieron cuando ella aún era estudiante. Un piso en el centro, de 2 habitaciones. ¿Sabéis cuánto vale ahora? Laya se tapó la boca con la mano para no gritar. Pues eso es perfecto, exclamó Celia. Si hay divorcio. Silencio. Déjame terminar. En el divorcio ella no recibirá nada de nosotros, la casa es nuestra. Pero nosotros de ella. Si se hace todo correctamente. A Laya se le doblaron las piernas. Se agarró a la pared para no caer. 4 años. Había trabajado como una condenada. Había entregado hasta el último céntimo. Había enterrado sus sueños, su salud, su juventud. Por ellos. Por la familia. Laya permanecía en la oscuridad del pasillo, con la espalda pegada a la pared fría. Las voces seguían sonando, cada palabra se le clavaba en el corazón como una aguja al rojo vivo. El piso se puede vender, razonaba Adela con tono práctico. O alquilarlo. Eso sí que es dinero. Y nosotros aquí, sentados en esta ruina. Mamá, ¿pero cómo hacer que lo ponga a nuestro nombre? Preguntó Biel. No es tonta. Piensa con la cabeza, hijo. Eres su marido. Tienes derecho a sus bienes. En un divorcio no, intervino Celia. Lo leí. Los bienes anteriores al matrimonio no se reparten. ¿Quién ha hablado de divorcio? En la voz de la suegra tintinearon notas astutas. Mientras estéis casados, puedes convencerla de que venda el piso. Le dirás, invertimos el dinero, compramos una casa de verdad y empezamos a vivir bien. Ella confía en ti. Y luego. La voz de Biel sonó interesada. Y luego, cuando el dinero esté en nuestras manos. Divorcio. Diré que no éramos compatibles. Ella se irá con las manos vacías. Laya cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes y saladas. Quería gritar, irrumpir allí y arrojarles a la cara todo lo acumulado durante esos años. Pero las piernas no le respondían, la voz había desaparecido. ¿Y si no acepta vender? Dudó Celia. Aceptará. Biel sabe convencer. ¿Te acuerdas de cómo la persuadió para una boda sin rescate alguno? Se quedó sin un vestido decente, sin restaurante. Ahorró todo el dinero, la tonta. Se rieron. Los 3. Bajo, contenido, pero Laya oyó aquella risa, y algo dentro de ella se rompió para siempre. Recordó su boda. Un vestido sencillo, alquilado. Un banquete modesto en un café, al que acudieron solo los más cercanos. Entonces se alegraba, ¿para qué gastar dinero en un solo día? Mejor guardarlo para el futuro. Para su futuro común. Y ellos se reían de ella. Basta de charla, cortó Adela la diversión. Biel, ¿has entendido qué hacer? Sí, mamá. Empieza poco a poco. Primero, conversaciones sobre lo dura que es la vida. Luego, sobre el sueño de tener una casa propia, lejos de aquí. Ella es idealista, muy de familia. Caerá. ¿Y Celia qué hará? Celia asentirá a todo. Y vigilará que esa cabra no esconda el dinero en ningún sitio. Revisa su sueldo, mira la tarjeta.
Ya lo hago, rió Celia. Ahí solo tiene céntimos. Todo nos lo da a nosotros. Pues mejor. Muy bien. Así me gusta. Layan no recordaba cómo llegó a su habitación. Las piernas la llevaban solas, mientras la mente intentaba asimilar lo oído. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. 4 años. Recontó los turnos nocturnos que le partían la espalda. Los trabajos extra en clínicas privadas, donde pagaban poco, pero algo era algo. El ahorro en todo, en comida, en ropa, en medicamentos para ella misma. Las últimas botas las compró hacía 3 años, y la suela ya pedía jubilación. Recordó cómo renunció a cursos de formación, no había dinero para el transporte ni para los libros. Como no fue al funeral de su tía, la única pariente que le quedaba, porque no tenía con qué pagar el billete. Como entregó su anillo de boda a un prestamista cuando Biel necesitó con urgencia dinero para algún negocio seguro que se hundió una semana después. Todo ese tiempo pensó que eran una familia. Que las dificultades eran temporales. Que el amor y la lealtad vencerían. Y ellos simplemente estaban esperando el momento. La fiebre subía, el cuerpo ardía, pero Layan no sentía dolor físico. El del alma era más fuerte. Yacía allí pensando, ¿qué hacer? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Irse ahora mismo? ¿Hacer las maletas y marcharse al piso de sus padres? Lo había alquilado todos esos años, el dinero iba a las necesidades comunes, es decir, a las necesidades de la familia de su marido. No había ganado gran cosa con el piso. Lo alquilaba barato. Pero al menos tenía un techo. ¿O quedarse? ¿Fingir que no había oído nada? ¿Ver cómo tejían su telaraña? No. Descartó la segunda opción de inmediato. No podría. No podría mirar a Biel a los ojos sabiendo que cada palabra suya era mentira. No podría darle de comer a la suegra con la cuchara, entendiendo que la consideraba una vaca lechera. Así que marcharse. ¿Pero cómo? Levantarse y marcharse sin más, y ellos armarían un escándalo. Biel, a saber, correría tras ella, pediría perdón, juraría amor eterno. Sabía hacerlo. Siempre supo decir las palabras correctas en el momento oportuno. No, hacía falta un plan. Laya cerró los ojos y empezó a pensar. La fiebre le dificultaba concentrarse, los pensamientos se enredaban, pero poco a poco en su cabeza se formó una secuencia clara de acciones. Primero, recoger los documentos. Documento de identidad, certificado de nacimiento, título. Estaban guardados en el armario común, junto con los papeles de la suegra. Había que hacerlo sin que nadie lo notara. Segundo, rescindir el contrato con los inquilinos. Llamarles, avisarles de que dentro de un mes necesitaría el piso para ella misma. En silencio, sin escándalos. Tercero, transferir el sueldo a otra cuenta. Abrir una tarjeta en otro banco, de la que nadie supiera. Cuarto, reunir pruebas. Por si acaso. Si Biel decidía litigar durante el divorcio, debía tener argumentos, extractos bancarios, recibos de medicamentos, certificados de sus ingresos y de la ausencia de los de ellos. La cabeza le estallaba. Laya alargó la mano hacia la mesilla, encontró una pastilla de paracetamol y se la tragó en seco. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. En 1 hora solía despertarse la suegra, exigiendo desayuno y atención. Pero hoy Laya no se levantaría. Hoy estaba enferma. Oficialmente, con fiebre y con prohibición médica de ir a trabajar. 3 días. Tenía 3 días para pensarlo todo y empezar a actuar. Se subió la manta hasta la barbilla y cerró los ojos. El sueño no llegaba. Ante su mirada interior surgían escenas del pasado, tan vívidas, tan dolorosas. Ahí estaba Biel pidiéndole matrimonio. Se arrodillaba en medio del parque y sacaba un anillo barato con una piedrecita diminuta, pero entonces le había parecido más hermoso que todos los diamantes del mundo. Ahí estaba su primera noche en la casa nueva. Él la cruzaba el umbral en brazos, reía, la besaba. Ahí estaba ella llevándole café cuando él cayó enfermo con un resfriado,
y él la miraba con una calidez tal que el corazón se le detenía. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo esa mirada se volvió vacía? ¿Cuándo los abrazos se convirtieron en una formalidad? ¿Cuándo el te quiero dejó de sonar sincero? ¿O acaso nunca lo fue? ¿Tal vez desde el principio la habían elegido como víctima? Una chica sola, que perdió a sus padres pronto, con un piso en un barrio decente. Ingenua, confiada, dispuesta a darlo todo por la familia. Ese pensamiento le provocó tal náusea que apenas logró llegar al baño. Vomitó largo rato, de manera dolorosa, hasta que no quedó nada más que bilis y amargura. Se dejó caer sobre el frío suelo de baldosas y rompió a llorar. No con lágrimas silenciosas, sino con sollozos que brotaban del pecho como pájaros atrapados escapando de la jaula. Lloró por los años perdidos, por el amor traicionado, por ella misma, tonta, ciega, infinitamente sola. Y luego las lágrimas se acabaron. Laya se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo. Ojos rojos, rostro hinchado, cabello enredado. Pero en el fondo de las pupilas había aparecido algo nuevo. Acero. Basta, se dijo. Nadie volverá a limpiarse los pies contigo. Tras la pared crujió la cama, la suegra se despertaba. Ahora la llamaría, exigiría atención. Laya volvió a su habitación, se acostó y cerró los ojos. Que llame. Que grite. Está enferma, necesita reposo. Que Celia trabaje por una vez. Que Biel se levante por una vez y ayude a su madre. Y ella se quedará acostada pensando en cómo empezar una nueva vida. Los 3 días de enfermedad se convirtieron para Laya en un tiempo de revelación. Permanecía en su habitación, de espaldas a la pared, observando a la familia con ojos completamente distintos. El primer día Biel se asomó 2 veces. Por la mañana, para preguntar dónde estaba el dinero para los cigarrillos. Por la tarde, para saber cuándo se levantaría a preparar la cena. Me encuentro mal, roncó Laya. Tengo fiebre. ¿Y nosotros qué, ahora a pasar hambre? Se quejó el marido con tono ofendido. Celia no sabe cocinar, mamá está postrada. Al menos fríe unos huevos. Laya se dio la vuelta en silencio. Biel se quedó un momento en la puerta, masculló algo sobre la ingratitud y se fue. 1 hora después se oyó el portazo, se había ido con sus amigotes. Al segundo día vino Celia. Se sentó en el borde de la cama y la miró a los ojos con aparente preocupación. ¿Cómo te sientes, Laya? Antes, aquella preocupación le calentaba el alma. Ahora Laya veía la falsedad, oía la impostura en cada nota de su voz. Mejor, respondió con sequedad. ¿Quieres que te traiga café? No hace falta. Celia guardó silencio, jugueteando con el borde de la manta. He estado pensando. Te vendría bien descansar de verdad. Irte a algún sitio. Al mar, por ejemplo. Laya se puso en guardia. ¿A qué venía de repente tanta atención? ¿Con qué dinero? Bueno. Celia dudó. Tú alquilas el piso de tus padres. Podrías venderlo, comprar un buen viaje. Y a nosotros nos alcanzaría para la reforma. Biel decía que el techo gotea. Así que ya han empezado. No habían pasado ni 2 días desde aquella conversación y ya estaban tanteando el terreno. Lo pensaré, dijo Laya con voz serena. Cuando me recupere. Celia se iluminó. Claro, claro. Recupérate, nosotros esperaremos. Le diré a mamá que estás mejor. Celia salió volando de la habitación y Laya apretó los puños bajo la manta. Ya esperarán. Sí, claro. Al tercer día la fiebre bajó. Laya se levantó, se duchó y, por primera vez en 3 días, se miró conscientemente al espejo. La enfermedad había acentuado los rasgos del rostro, los ojos se habían hundido aún más. Pero por dentro apareció una extraña ligereza, como si por fin se hubiera abierto un absceso purulento. O quizá era el efecto de haber dormido 3 días en el sofá y no en la cama con el marido traidor. Esperó a que Biel saliera de casa y a que Celia se instalara junto a su madre, viendo otra serie más.
En silencio atravesó el salón y entró en la habitación de la suegra, donde estaba el armario con los documentos. Adela dormitaba, Celia tenía la vista clavada en el televisor. De puntillas, Laya se acercó al armario y abrió el cajón inferior. Allí estaban, sus documentos, ordenados en una pila cuidadosa. Documento de identidad, certificado de nacimiento, diploma de la escuela de enfermería, libro laboral. Y algo más. Los papeles del piso de sus padres. Laya se quedó helada. Recordaba perfectamente que los guardaba en su mesilla de noche. ¿Cuándo habían acabado allí? Las manos le temblaban mientras recogía los documentos. Los escondió bajo la chaqueta, cerró el armario en silencio. Celia ni siquiera se giró. En su habitación, Laya volvió a contarlos. Todo estaba en su sitio, no faltaba nada. Pero el mero hecho de que los hubieran movido sin su conocimiento decía mucho. Se estaban preparando. Planeando. Tal vez incluso desde antes de lo que ella pensaba. Escondió los papeles en su bolso de trabajo, el mismo que llevaba al hospital. Allí nadie miraba. Por la tarde llamó a los inquilinos. La conversación fue breve. Necesito el piso dentro de un mes. Sí, para mí. Las circunstancias han cambiado. No, no voy a cambiar de opinión. La joven pareja que alquilaba la vivienda desde hacía 2 años se entristeció, pero no discutió. Laya siempre había sido una buena casera, no subía el alquiler, llamaba a ella misma al fontanero cuando algo se estropeaba. El siguiente paso fue el banco. En la pausa del almuerzo regresó al trabajo, pese a las protestas de Mencia, entró en la sucursal y abrió una nueva cuenta. Pidió que la tarjeta se enviara a otra dirección, la de sus padres. Por motivos laborales, explicó al gestor, para que no se perdiera el correo. El joven asintió sin hacer preguntas innecesarias. En una semana la tarjeta estaría lista. En el trabajo, Laya pasó por contabilidad. Escribió una solicitud para cambiar los datos bancarios del salario. Elsa, la contable, una mujer corpulenta y de buen corazón, alzó las cejas con sorpresa. ¿Cambias de banco? Sí, allí las condiciones son mejores. ¿Y tu marido no se opondrá? Laya se quedó inmóvil. Elsa conocía su situación, en un equipo pequeño no había secretos. ¿Mi marido? Aún no lo sabe. Y te pediría. Callo, asintió Elsa con comprensión. Haces bien, hija. Ya era hora. Laya salió de contabilidad con un nudo en la garganta. Resultaba que todos a su alrededor veían lo que estaba pasando. Todos, menos ella misma. En casa seguía interpretando su papel habitual. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de la suegra. Solo que ahora lo hacía de forma mecánica, sin el fervor de antes. Y, curiosamente, nadie notó la diferencia. Les daba igual. Biel seguía desapareciendo por las tardes, volviendo borracho, exigiendo dinero. Laya se lo daba de viejos ahorros que había guardado para un día negro. No discutía, no reprochaba. Que pensara que todo seguía igual. Celia varias veces sacó el tema del piso. Con cuidado, de manera indirecta, ora hablaba de una amiga que había vendido bien su vivienda, ora de programas para familias jóvenes, ora de los precios de la inmobiliaria. Deberías averiguar cuánto vale el tuyo, dejaba caer como al pasar. Igual es toda una fortuna. Laya sentía, decía que lo pensaría. Y pensaba solo en algo muy distinto. Por las noches, cuando todos dormían, hacía listas, cosas que debía llevarse. Asuntos que debía cerrar. Personas de las que debía despedirse. El último punto era el más corto. A Laya casi no le quedaban amigos. En 4 años los había perdido a todos, no había tiempo para quedar, ni dinero para ir a cafés, y le daba vergüenza quejarse de la vida. Su amiga Ona, testigo en la boda, llamaba cada vez menos, y luego desapareció por completo. Las antiguas compañeras de estudios se habían dispersado. Tras la muerte de la tía no quedaban parientes. Sola. Completamente sola. Antes ese pensamiento la asustaba. Ahora la liberaba.
Nadie la retendría, nadie la convencería, nadie la compadecería. Simplemente se iría, y ya está. Quedaba resolver la cuestión principal, como decírselo a Biel. ¿Irse en silencio, dejando una nota? ¿O mirarlo a los ojos y decirle todo lo que llevaba acumulado? Laya se inclinaba por la primera opción. Conocía a su marido. Sabía manipular, sabía encontrar los puntos débiles. Empezaría a disculparse, a llorar, a prometer que cambiaría. Y ella, tonta, podría creerle. ¿Otra vez? No. Mejor sin explicaciones. Limpio y rápido, como un corte quirúrgico. 2 semanas pasaron en una espera tensa. Laya trabajaba, cumplía con las tareas domésticas, sonreía con una sonrisa vacía. Los inquilinos se marcharon, dejando las llaves en el buzón. La nueva tarjeta llegó a la dirección indicada. El primer salario cayó en la cuenta secreta. Todo estaba listo. Y entonces el destino le lanzó un regalo inesperado. Ocurrió un sábado por la mañana. Laya limpiaba la habitación de la suegra. Adela había ido a hacerse unos tratamientos a la policlínica, Celia la acompañaba. Biel, como de costumbre, dormía hasta el mediodía. Debajo de la cama de la suegra, Laya encontró una caja de zapatos. La abrió de manera automática, pensando que habría zapatillas viejas. Dentro había dinero. Fajos de billetes sujetos con gomas. Un extracto bancario a nombre de Adela. Laya se sentó directamente en el suelo, las piernas no la sostenían. Contó el dinero. Luego abrió la libreta. La suma en la cuenta era mayor que lo que ella ganaba en 2 años. La suegra, que supuestamente no podía permitirse ni una bata nueva. Que se quejaba constantemente de la pobreza, de la falta de medicamentos, de tener que ahorrar. La suegra por la que Laya se había desgastado trabajando hasta el límite, había tenido dinero todos esos años. Y no poco. Laya permanecía sentada en el frío suelo, apretando la libreta de ahorros, y sentía como los últimos restos de su vida anterior se desmoronaban en polvo. Las cifras bailaban ante sus ojos, formando una cantidad que no podía asimilar. ¿De dónde? ¿De dónde tenía tanto dinero una pensionista postrada? Empezó a recordar con desesperación. La pensión de la suegra llegaba a una tarjeta que controlaba Celia. Una tarjeta que supuestamente se vaciaba cada mes, para medicamentos, comida, servicios. Laya nunca lo había comprobado, había confiado en su palabra. Y además estaba la casa. Su casa común, dividida en 2 mitades. Pertenecía a Adela, heredada de su difunto marido. Pero Laya sabía con certeza que la casa era vieja, necesitaba reparaciones, y venderla por buen dinero no era realista. O tal vez no sabía algo. Con cuidado, Laya volvió a colocar el dinero y la libreta en la caja y la empujó bajo la cama. Las manos le temblaban, la sangre le martilleaba las sienes. Tenía que pensar, calmarse, ordenar todo. Salió de la habitación de la suegra y se topó con Biel. El marido estaba en el pasillo, somnoliento, despeinado, con una camiseta estirada. ¿Qué estabas haciendo allí?, preguntó con desconfianza. Limpiando. Quitando el polvo, y a ella misma le sorprendió lo tranquila que sonó su voz. Ah. Biel se frotó los ojos. Tengo hambre. ¿Está listo el desayuno? Ahora lo preparo. Fue a la cocina, puso la tetera de manera mecánica, sacó los huevos del frigorífico. Los pensamientos corrían como animales acorralados. Le habían mentido. Todos esos años le habían mentido. No solo la habían usado, la engañaron desde el principio. Fingían pobreza, le sacaban hasta la última gota, mientras ellos estaban sentados sobre el dinero. ¿Para qué? ¿Con qué fin? La respuesta era evidente, por su piso. Para que Laya se sintiera obligada, culpable, agradecida. Para que fuera más fácil convencerla de vender la herencia de sus padres. Biel entró en la cocina y se dejó caer en una silla. Mamá llamó, dijo, mirando el teléfono. Ya terminaron los tratamientos, ahora vienen. Bien. Oye, Laya.
Levantó la vista y en sus ojos brilló algo parecido a la ternura. He estado pensando, quizá de verdad deberíamos mudarnos a algún sitio. Empezar de cero. Laya se quedó inmóvil con la espátula en la mano. ¿Mudarnos? Sí. Aquí no hay nada que hacer. No hay trabajo, no hay perspectivas. ¿Y si vendemos tu piso? El de tus padres. Podríamos cambiarnos a la costa. Allí hace calor, hay mar. Yo encontraría algo, tú también. Hablaba, y Laya lo miraba sin reconocerlo. Ese rostro que había amado hasta temblar. Esos labios que había besado con el corazón encogido. Esas manos que la habían abrazado la primera noche de bodas. Todo había sido mentira. Desde el principio. Lo pensaré, dijo, dando la vuelta a la tortilla. ¿De verdad lo pensarás? Biel se animó. Sería genial, Laya. De verdad genial. Una vida nueva y todo eso. Ajá. Le puso el plato delante y salió de la cocina. En el baño abrió el grifo para ahogar los sonidos y lloró en silencio. No de dolor, sino de rabia. Contra él, contra sí misma, contra su ceguera y su estupidez. Por la noche, cuando todos se durmieron, Laya volvió a colarse en la habitación de la suegra. Esta vez buscaba con un propósito claro. En el armario encontró una carpeta con documentos, contratos, recibos, algunas notas. Entre los papeles apareció un contrato de alquiler. Adela alquilaba un garaje en las afueras, el mismo que supuestamente llevaba años vacío. La cantidad del alquiler no era grande, pero en varios años se había acumulado una suma considerable. Y además estaba el seguro. Resulta que, tras la muerte de su marido, la suegra había recibido una indemnización del seguro. Nada pequeña. De eso Laya nunca había oído hablar. Fotografió todos los documentos con el teléfono. Las manos no le temblaban, dentro de ella se había instalado una calma fría. La calma de alguien que ha tomado una decisión y ya no duda. La semana siguiente transcurrió en preparativos. Laya trasladó parte de sus cosas al piso de sus padres con el pretexto de que tenía que comprobar si todo estaba en orden después de los inquilinos. Biel ni siquiera se interesó por qué llevaba bolsas. En el hospital, Laya pidió hablar a solas con Mencia. Me voy, dijo sin rodeos. Dejo a mi marido. Me mudo. La enfermera jefe asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Ya era hora, hija. Ya era hora. Conservarás el trabajo. Eso me gustaría. Si es posible. Es posible. Eres una buena profesional, Laya. Sería un pecado dejarte marchar. Solo cambiaremos el horario, basta de turnos nocturnos. Te pasaremos a diurnos, vivirás como una persona normal. Laya sintió que se le humedecían los ojos de agradecimiento. Gracias, Mencia. No hay de qué. Has trabajado por 3 durante 4 años, te has arruinado la salud. Ahora piensa en ti. El viernes por la noche, Laya volvió a casa del trabajo por última vez. Biel estaba sentado frente al televisor, Celia se pintaba las uñas en su habitación, la suegra dormitaba. Laya pasó en silencio a su cuarto. Recogió las cosas que quedaban, pocas, todo lo importante ya estaba trasladado. Los documentos estaban en el bolso, el dinero en la nueva tarjeta, las llaves del piso de sus padres en el bolsillo. Miró la habitación donde había vivido 4 años. Papel pintado desgastado, sofá hundido. Cortinas que ella misma había cosido con sábanas viejas. Nada valioso, nada querido. En la mesa de la cocina dejó una nota. Pensó largo rato qué escribir y al final se limitó a 2 frases, mi hijo. Pediré el divorcio. Sin explicaciones, sin reproches, sin lágrimas. Solo un hecho. Se puso la chaqueta, tomó el bolso y salió de la casa. En silencio, para que nadie la oyera. Afuera caía una llovizna fina, las farolas se reflejaban en los charcos como manchas doradas. Laya caminaba hacia la parada del autobús y sentía una extraña ligereza. Como si se hubiera quitado de los hombros una carga invisible que había arrastrado todos esos años.
Por primera vez en mucho tiempo, respiraba a pleno pulmón. El autobús llegó a los 10 minutos. Laya se sentó junto a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. Tras el vidrio desfilaban calles conocidas que, con cada minuto, se volvían ajenas. El piso de sus padres la recibió con silencio y olor a polvo. Los inquilinos se habían marchado hacía poco, pero ya se sentía el abandono. Laya recorrió las habitaciones, encendiendo las luces. El salón con el sofá gastado y el televisor viejo. El dormitorio de los padres, casi igual que el día en que murieron en el accidente. La cocina con vistas al patio, donde de niña Laya se columpiaba. Se sentó en el sofá y rompió a llorar. Ahora podía llorar en voz alta, a gritos, sin miedo a que alguien la oyera y empezara a hacer preguntas. Lloró por los padres que perdió demasiado pronto. Por el amor que resultó ser un engaño. Por los años desperdiciados. Por ella misma, sola, exhausta, traicionada. Luego las lágrimas se secaron. Laya se lavó la cara, preparó café, no había nada más en la casa y se sentó junto a la ventana. Detrás del cristal, la ciudad bullía. En algún lugar, al otro extremo, Biel seguramente ya había encontrado la nota. Probablemente ahora está llamando, escribiendo mensajes. Ella no comprobó el teléfono, lo había apagado aún en el autobús. Mañana empezaría una nueva vida. Sin mentiras, sin traiciones, sin la carrera eterna por la aprobación ajena. Y hoy podía simplemente sentarse y callar. La mañana recibió a Laya con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas polvorientas. Se despertó en el viejo sofá de sus padres, tapada con su chaqueta, no había ropa de cama en el piso. Los primeros minutos fueron extraños. El silencio le presionaba los oídos, durante 4 años se había acostumbrado a despertarse con los ronquidos de Biel, los gruñidos de la suegra, los sonidos del televisor de la habitación contigua. Y aquí, nada. Solo el ruido de los coches tras la ventana y los pasos de alguien en la escalera. Laya se estiró, se levantó y se acercó a la ventana. El patio despertaba, una madre joven empujaba un cochecito, un anciano sacaba a pasear al perro, unos adolescentes se apresuraban hacia la escuela. La vida cotidiana seguía su curso, sin notar su pequeña catástrofe personal. Encendió el teléfono. La pantalla explotó en notificaciones, 43 llamadas perdidas, 18 mensajes. Todos de Biel. ¿Dónde estás? ¿Qué clase de broma es esta? Laya, contesta. Mamá se encuentra mal, necesita ayuda. ¿Has perdido la conciencia por completo? Vuelve a casa inmediatamente. Si no regresas, te arrepentirás. Laya leía los mensajes y sentía una extraña sensación de desapego. Como si no se los escribieran a ella, sino a la protagonista de una película popular. Ni miedo ni arrepentimiento, solo cansancio y un leve asombro. Vaya, ni siquiera se había disculpado. No preguntó qué había pasado. Solo exigencias, reproches, acusaciones. El último mensaje había llegado hacía 1 hora. Laya esbozó una sonrisa irónica. Se arrepentirá. Claro. 4 años ella no había hecho otra cosa que arrepentirse de su elección, del tiempo perdido, de su ingenuidad. Basta ya. Bloqueó el número de Biel. Luego el de Celia. El número de la suegra no lo bloqueó, de todos modos, ella nunca llamaba por iniciativa propia, solo exigía que Laya le devolviera la llamada. Lo primero era poner el piso en orden. Laya hizo una lista, ropa de cama, toallas, comida, productos de limpieza. No había mucho dinero en la tarjeta, solo un sueldo, pero alcanzaría para empezar. En la tienda más cercana compró lo imprescindible. La cajera, una mujer mayor de ojos bondadosos, miró sus compras y sonrió. ¿Se muda? Sí, asintió Laya. Empiezo de nuevo. Hace bien, dijo la cajera al pasar los productos. A veces hay que empezar de nuevo. Le deseo suerte. Por alguna razón, esas palabras sencillas de una desconocida la conmovieron hasta las lágrimas. Laya pagó rápido y salió, escondiendo los ojos húmedos. Pasó todo el día lavando, fregando,
quitando el polvo. Por la noche el piso había cambiado por completo, las ventanas brillaban, los suelos relucían, la ropa de cama limpia olía a lavanda. Laya estaba de pie en medio del salón y no podía creer que aquel fuera su hogar. Su hogar. Solo suyo. El lunes volvió al trabajo. Mencia cumplió su promesa, la pasó al turno diurno, la liberó de las noches. Los compañeros la miraban con compasión, pero no hacían preguntas. Solo Elsa, de contabilidad, le trajo repostería casera. Come, dijo, dejando el recipiente sobre la mesa. Te has quedado muy delgada, da miedo verte así. Laya comía y pensaba que, por primera vez en mucho tiempo, la comida tenía sabor. Una semana después llamó un número desconocido. Laya no quería contestar, pero algo la impulsó a pulsar el botón. Hola, Laya. Soy Delia. Laya frunció el ceño, tratando de recordar. Delia. La vecina de la suegra. Una mujer mayor que vivía 2 casas más allá y a veces pasaba de visita. Hola, Delia. Hola, cariño. He oído que te fuiste de casa. Quiero decirte algo importante. ¿Qué cosa? No por teléfono. ¿Puedes venir a verme? Mañana, después del trabajo. Laya dudó. ¿Para qué? ¿Qué podía saber una vecina anciana? Pero la curiosidad pudo más. De acuerdo. Iré. Al día siguiente, tras el turno, Laya fue a la dirección conocida. El corazón se le encogía al ver las calles familiares, las casas conocidas. Temía encontrarse por casualidad con Biel o con Celia, pero no ocurrió. Delia vivía en una casita pequeña y cuidada, con flores en las ventanas. Abrió enseguida, como si estuviera esperando junto a la puerta. Pasa, pasa, se afanó. ¿Quieres café? ¿Con galletas? Se sentaron en la cocina, y Delia permaneció largo rato en silencio, removiendo la cucharilla en la taza. Luego alzó la vista, apagada, pero penetrante. Sé lo que estaban tramando, dijo en voz baja. Lo sé desde hace tiempo. Adela se jactaba de ello ya hace un año. Decía que habían encontrado a una tonta con un piso, que pronto vivirían a lo grande. Laya sintió como la sangre se le retiraba del rostro. ¿Hace un año? Sí, cariño. Y quizá incluso antes. A Adela le gusta hablar de más, sobre todo cuando bebe. ¿Por qué bebe a escondidas, lo sabías? Laya negó con la cabeza. Su suegra siempre se hacía pasar por una mujer correcta, criticaba el alcoholismo de su hijo. Bebe, confirmó Delia. Y Celia también. Por las tardes, cuando tú estabas de turno, abrían una botellita, se sentaban y chismorreaban. Yo lo oía a través de la valla. ¿Por qué no me lo dijo antes? Delia bajó la mirada. Tenía miedo. Adela es una mujer mala, vengativa. Yo vivo sola, no tengo quien me defienda. Pensé que no era asunto mío, que tú misma te darías cuenta. Pero ahora veo que te has ido. Eso significa que supiste la verdad. La supe. Entonces mantente firme, cariño. No te dejarán en paz tan fácilmente. Biel ya anda corriendo por el vecindario, quejándose. Dice que lo abandonaste, que robaste dinero, que dejaste a su madre enferma sin cuidados. Laya apretó los puños. Yo no robé nada. Lo sé, lo sé. Pero la gente dice muchas cosas. Adela sabe hacerse la víctima, lleva años practicando. Delia se levantó, se acercó a la cómoda y sacó un sobre. Toma, llévatelo. Hice algunas anotaciones. Apunté las fechas en que hablaban de ti. Lo que planeaban, lo que comentaban. Nunca se sabe, quizá te sirva para el juicio. Laya tomó el sobre con las manos temblorosas. Gracias, Delia. Muchísimas gracias. No hay de qué, hija. Eres una buena chica, no merecías esto. Y ahora vete, antes de que te vean. Laya salió de la casa de la vecina y se dirigió a paso rápido hacia la parada. El sobre le quemaba las manos a través de la tela del bolso. En el autobús lo abrió. Dentro había hojas llenas de escritura,
fechas, citas, descripciones de conversaciones. Delia llevaba una especie de diario, anotando todo lo que oía a través de la valla. 15 de marzo. Adela le decía a Celia que había que darse prisa con el piso antes de que la tonta entrara en razón. 3 de abril. Biel se quejaba de que Laya ganaba poco. Adela dijo, no importa, pronto venderemos el piso y viviremos bien. 28 de mayo. Hablaban de cómo convencer a Laya para que pusiera el piso a nombre de Biel. Decidieron presionar con la lástima, decir que la casa se caía a pedazos. Laya leía y sentía cómo dentro de ella crecía una rabia fría. No eran simples sospechas, eran pruebas. Indirectas, escritas por mano ajena, pero pruebas al fin y al cabo. Guardó el sobre de nuevo en el bolso. Por delante había un divorcio, reparto de bienes, posibles juicios. Pero ahora estaba armada con conocimiento. Y ese conocimiento le daba fuerzas. Laya presentó la demanda de divorcio 2 semanas después. En el ayuntamiento estaba vacío, día laborable, temprano por la mañana. Una empleada joven, con el rostro cansado, aceptó los documentos sin hacer preguntas innecesarias. 1 mes para la reconciliación, dijo. Si su marido no se presenta, el divorcio se hará automáticamente. No se presentaría. Laya estaba segura. A Biel nunca le habían gustado las instituciones oficiales, los papeles, las colas. Prefería resolverlo todo a su manera, con gritos, amenazas y manipulaciones. Al salir del ayuntamiento, respiró hondo el aire primaveral. Marzo había salido cálido, y en los charcos se reflejaba el cielo azul. Una sensación extraña, solicitar el divorcio y alegrarse del buen tiempo. Como si 2 vidas distintas existieran en paralelo. En el trabajo la esperaba una sorpresa. Mencia la llamó a su despacho y anunció solemnemente, hay una vacante de enfermera jefe en el nuevo departamento. Rehabilitación. El sueldo es 1,5 veces mayor, el horario más cómodo. Te he recomendado. Laya no podía creer lo que oía. ¿A mí? Pero si no soy la más experimentada. Pero sí la más responsable. El médico jefe estuvo de acuerdo. La entrevista es el jueves, pero es una formalidad. El puesto es tuyo. Por primera vez en mucho tiempo, Laya sintió que la vida podía ser justa. Que los esfuerzos no siempre se pierden en la arena. Que a veces la recompensa sí llega. La entrevista transcurrió sin problemas. El médico jefe, un hombre canoso, de mirada atenta, hizo unas pocas preguntas y asintió, Mencia habla muy bien de usted. Empiece el lunes. El nuevo departamento estaba en la 3ª planta. Habitaciones luminosas, equipamiento moderno, personal amable. Los pacientes eran en su mayoría personas que, tras lesiones y operaciones, volvían a aprender a caminar, a moverse, a vivir. El trabajo era duro, pero agradecido. Cada pequeño logro, el primer paso, el primer movimiento independiente de la mano, se convertía en una victoria compartida. Laya florecía. Los compañeros notaban el cambio, empezó a sonreír, a bromear, incluso a reír. Desaparecieron las ojeras, apareció un rubor en las mejillas. Como si se hubiera quitado una armadura invisible que la había oprimido todos esos años. Pero la calma no duró mucho. El sábado por la noche sonó el timbre del piso. Laya abrió sin preguntar, esperaba a un repartidor con un pedido de la tienda. En el umbral estaba Biel. Ella intentó cerrar la puerta, pero él logró meter el pie en la rendija. Espera, dijo. Solo hablemos. No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos. Por favor, Laya. Tenía mal aspecto. Estaba demacrado, con la barba crecida en las mejillas y sombras bajo los ojos. La ropa arrugada, sin frescura. Laya se sorprendió pensando que, 1 mes antes, habría corrido a consolarlo, a darle de comer, a compadecerlo. Ahora, solo sentía una curiosidad fría. —5 minutos, dijo ella, retrocediendo. Biel entró y miró alrededor. El piso había cambiado, cortinas limpias, flores en el alféizar, una manta acogedora sobre el sofá. Está bonito aquí, murmuró. ¿Qué querías?
Se sentó en el borde de la silla y entrelazó las manos. Vuelve, Laya. Te lo ruego. No. Cambiaré. Lo juro. Conseguiré trabajo, dejaré de beber, seré un marido normal. Solo dame una oportunidad. Laya lo miraba y no sentía nada. Ni compasión ni rabia, vacío. Como si frente a ella estuviera un desconocido, un transeúnte cualquiera. Biel, lo sé todo. Él se estremeció. ¿Todo qué? Vuestro plan. El piso. Como tú, tu madre y Celia se pusieron de acuerdo para sacarme el dinero. El rostro del marido palideció y luego se encendió. ¿Quién te lo ha metido en la cabeza? ¿Esa vecina, la vieja bruja? No importa quién. Importa que es verdad. Yo misma oí vuestra conversación aquella noche, cuando volví del turno con fiebre. Biel guardó silencio. Laya veía cómo buscaba desesperadamente palabras, excusas, mentiras. Fue idea de mi madre, acabó balbuceando. Yo estaba en contra. Te quiero, Laya, de verdad te quiero. No mientas. Al menos ahora no mientas. Él se levantó de un salto y le agarró la mano. Inténtalo entender. Vivíamos como pobres, no había trabajo, mi madre enferma, mi hermana sin dinero. ¿Qué otra cosa podía hacer? Laya se zafó. Trabajar. Buscar trabajo. Apoyarme, no vivir a mi costa. Pero elegiste otro camino, engañar, usarme y tirarme. No quería tirarte. Ah, ¿no? ¿Y qué pensabais hacer después de conseguir el dinero de mi piso? ¿Vivir felices para siempre los cuatro? Biel se quedó callado. En sus ojos pasó algo parecido a la vergüenza. O quizá fue imaginación de ella. Vete, dijo Laya, cansada. El divorcio es en 2 semanas. Ven al ayuntamiento, firma los papeles y nos separaremos en paz. ¿Y si no voy? Nos divorciarán sin ti. He consultado con un abogado. Biel sonrió con sorna, y en esa sonrisa apareció algo malo, desconocido. Abogado, entonces. ¿Te las arreglaste bien? ¿Y no has pensado que sin ti mi madre está fatal? Celia no puede con todo, la tensión se le dispara, los médicos se encogen de hombros. Cuidé de tu madre gratis durante 4 años. Ahora es vuestro turno. El ictus puede repetirse. Lo entiendo. Y entiendo también que tiene dinero para una cuidadora privada. Mucho dinero, por cierto. En la caja debajo de la cama. Biel palideció aún más. ¿Estuviste hurgando en sus cosas? Las encontré por casualidad. Estaba limpiando su habitación. Esa misma que supuestamente limpiaba Celia. Abrió la boca, la cerró. Se le acabaron los argumentos. Vete, repitió Laya. Y no vuelvas. Si sigues molestando, iré a la policía. Biel se dirigió a la puerta, pero en el umbral se volvió. Te arrepentirás. Te quedarás sola, a nadie le importarás. ¿Crees que alguien se fijará en ti? Estás toda seca, envejecida. Adiós, Biel. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Pero no había lágrimas. Solo alivio, había resistido. No se había quebrado, no había caído en la manipulación. En el bolsillo vibró el teléfono. Un mensaje de un número desconocido, soy Celia. Tenemos que hablar. Urgente. Es sobre los documentos de la casa. Laya releyó el mensaje varias veces. ¿Qué documentos? ¿Qué casa? Su piso estaba en perfecto orden, todos los papeles en su sitio. Pensó, ¿una trampa? ¿Otro intento de atraerla de vuelta? Pero la curiosidad pudo más. Marcó el número. ¿Hola? La voz de Celia sonaba extraña, apagada. ¿Qué documentos? No por teléfono. ¿Puedes venir mañana? Mamá está en el hospital, Biel con unos amigos. En casa estaré sola. ¿Para qué me necesitas? Porque tú también estás metida en esto. Sin saberlo.
Laya guardó silencio. Celia nunca había sido muy lista, pero mentía mal, la voz la delataba. Ahora no mentía. Ahora estaba asustada. De acuerdo, dijo Laya. Mañana a las 3. Al día siguiente, Laya viajaba al barrio conocido con el corazón oprimido. Tras la ventanilla del autobús pasaban calles primaverales, los árboles echaban los primeros brotes, la gente sonreía al sol. Y ella se sentía como si fuera al cadalso. La casa de la suegra parecía aún más abandonada que un mes antes. La valla torcida, la pintura descascarada, malas hierbas del año pasado sobresaliendo en el jardincillo. Antes Laya se ocupaba de todo eso, encontraba tiempo entre turnos. Ahora no había nadie. Celia abrió enseguida, como si estuviera esperando junto a la puerta. Tenía mal aspecto, el rostro hinchado, los ojos rojos, el pelo descuidado. Olía a cigarrillos y a algo agrio. Pasa, gruñó, haciéndose a un lado. Laya entró en la casa y frunció el ceño. En el recibidor reinaba el caos, zapatos tirados, huellas de suciedad en el suelo, una montaña de platos sin lavar se veía a través de la puerta abierta de la cocina. En un mes sin ella, todo había caído en el abandono. Vamos a la cocina, Celia avanzó. ¿Quieres café? No. Dime para qué me llamaste. Se sentaron a la mesa. Celia guardó silencio largo rato, girando una taza vacía entre las manos. Luego alzó la vista. ¿Me odias? Laya se encogió de hombros. Ya no. Antes sí. Ahora simplemente me da igual. Es honesto. Celia esbozó una sonrisa torcida. Yo también odiaría. Nos portamos contigo como unos cerdos. ¿Me llamaste para disculparte? No. Bueno, sí, pero no solo por eso. Sacó del bolsillo un paquete de cigarrillos arrugado y encendió uno con dedos temblorosos. Tengo que contarte algo. Sobre mamá. Sobre Biel. Sobre toda nuestra familia. Laya esperó en silencio. Celia dio una calada y soltó el humo hacia el techo. Tú no sabes por qué murió papá. Sí lo sé. Un infarto. Hace 5 años. Esa es la versión oficial. Pero en realidad. Celia hizo una pausa. Mamá lo llevó a eso. Lo machacó durante años, lo humillaba, le quitaba el dinero. Él bebía para no oír su voz. Y luego el corazón no aguantó. Laya sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú eres la siguiente. O mejor dicho, lo eras, hasta que te fuiste. Mamá elige a una víctima y le chupa la vida. Hasta que se rompe. Papá se rompió. Tú casi te rompes. Yo. Celia apagó el cigarrillo. Se arremangó. En la piel pálida se veían arañazos recientes, rojos, inflamados. Celia. Laya se inclinó hacia adelante. ¿Has ido al médico? ¿A qué médico? Mamá dirá que avergüenzo a la familia. Biel dirá que soy una histérica estúpida. No hay nadie que me escuche, ¿entiendes? Nadie. Rompió a llorar, en silencio, con desesperación, como lloran las personas a las que se les han acabado las fuerzas hace tiempo. Laya la miraba y sentía una extraña mezcla de compasión y amargura. Aquella mujer había participado en el complot contra ella, se había reído a sus espaldas, había hurgado en sus cosas, había empujado a Biel al engaño. Y aún así, también era una víctima. Háblame de los documentos, dijo Laya con suavidad. Celia se secó los ojos con la manga. Sí. Los documentos. Se levantó, salió al pasillo y volvió con una carpeta. Aquí. Mira. Laya abrió la carpeta. Dentro había papeles, contratos, recibos, algunos certificados. Empezó a leer y sintió cómo se le erizaba el vello. ¿Qué es esto? Susurró. Un crédito, respondió Celia. Mamá pidió un préstamo poniendo la casa como garantía. Hace 2 años. El dinero ya se lo gastó, no sé en qué. Y no hay con qué pagar.
En 3 meses el banco se quedará con la casa. Laya volvió a leer los documentos. La suma del préstamo era enorme, los intereses abusivos. Adela firmó el contrato sin leerlo bien, seducida por el dinero rápido. ¿Pero qué tengo que ver yo con esto? Celia apartó la mirada. Sigue leyendo. Laya pasó la página. Y se quedó helada. El avalista del préstamo era Biel Soler, su marido. Y en la casilla de coprestatario figuraba su nombre. Laya Soler. Y una firma, torpe, que no se parecía a su letra, pero formal. Esto es una falsificación, dijo Laya con la voz apagada. Yo nunca firmé este contrato. Lo sé. Biel firmó por ti. Necesitaba un coprestatario con ingresos oficiales, de lo contrario el banco no concedía el préstamo. En el certificado constaba tu sueldo, y por eso lo aprobaron. A Laya se le nubló la vista. Era peor de lo que pensaba. Mucho peor. Si el banco demandaba, si salía a la luz esa firma. ¿Por qué me enseñas esto? ¿Para qué? Celia encendió otro cigarrillo. Porque estoy cansada. Cansada de mentir, de fingir, de tener miedo. Mamá cayó enferma del corazón de verdad, no fingido. Biel bebe todos los días y no ha encontrado trabajo. ¿Y yo? Dio una calada. Quiero irme. Lejos, donde nadie me conozca. Empezar de nuevo, como tú. ¿Y qué te lo impide? La conciencia. Celia sonrió con amargura. No pensabas que la tuviera, ¿verdad? Yo tampoco lo creía. Pero la tengo. Y me dice que no debes pagar por las deudas de otros. Laya miraba los documentos. Los pensamientos se mezclaban, el corazón le latía con fuerza. ¿Qué debo hacer? Presentar una denuncia. Por falsificación de firma. Pedir una pericia, si demuestras que no firmaste, te liberarán de las obligaciones. ¿Y Biel? Biel irá a la cárcel. O recibirá una condena condicional, no lo sé. Pero esos ya son sus problemas, no los tuyos. Laya se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal se veía el patio conocido, el naranjo que ella regaba cada verano, los bancales que cavaba los fines de semana, el banco donde se sentaba por las noches soñando con una familia feliz. Todo había sido mentira. Desde el principio. ¿Puedo llevarme los documentos? Preguntó. Llévatelos. Son copias, los originales están en el banco. Laya guardó los papeles en el bolso. Luego se volvió hacia Celia. ¿Por qué haces esto? De verdad. Estás traicionando a tu familia. Celia guardó silencio largo rato. Luego habló en voz baja, mirando al suelo. ¿Sabes? Cuando te fuiste. Los primeros días nos alegramos. Por fin se había largado, ya nos tenía hartos con su cuidado y sus normas. Y luego empezó todo. Mamá exige atención, y no hay quien se la dé. Biel exige comida, y no hay quien cocine. La casa se cae a pedazos, y no hay quien la arregle. Nos habíamos acostumbrado a que tú lo hicieras todo. Y cuando dejaste de estar, entendimos que hacías falta. Entendimos que te habíamos usado. Celia levantó la vista. Son cosas distintas, Laya. No te necesitábamos como persona, sino como función. Como criada gratuita. Y cuando la función desapareció, todo se vino abajo. No porque te echáramos de menos, sino porque no había quien trabajara. Era una verdad cruel. Pero Laya hacía tiempo que había aprendido a aceptar las verdades crueles. Gracias por decírmelo, dijo. Por los documentos y por todo lo demás. No me agradezcas. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Para, al menos una vez en la vida, hacer lo correcto. Laya se dirigió a la salida. En el umbral se volvió. Celia. Ve al médico. Por las manos. Por favor. Celia asintió. En sus ojos brillaron lágrimas. La puerta se cerró. Laya salió a la calle e inhaló con avidez el aire fresco.
En el bolso llevaba documentos capaces de arruinar la vida de su marido. O de salvar la suya propia. La elección era evidente. A la policía fue a la mañana siguiente. No durmió en toda la noche, revisó los documentos, recalculó las cifras, intentó comprender la magnitud de la traición. El préstamo se había formalizado hacía 2 años, cuando aún vivían juntos, cuando ella creía en su futuro común. Biel había falsificado su firma sabiendo que ella no sospecharía nada. Sabiendo que estaba demasiado ocupada trabajando y cuidando de su familia como para revisar el correo del banco. La investigadora de guardia, una mujer joven de ojos cansados, escuchó su historia en silencio, tomando notas en una libreta. ¿Está segura de que quiere presentar la denuncia?, preguntó cuando Laya terminó. Es un asunto penal. Su marido puede recibir una pena de prisión efectiva. Mi exmarido, corrigió Laya. El divorcio es dentro de 1 semana. Con más razón. Quizás sea más fácil llegar a un acuerdo amistoso. Que él reconozca la deuda como suya y usted retire la denuncia. No la reconocerá. Y no querrá llegar a ningún acuerdo. Lo conozco. La investigadora asintió. De acuerdo. Escriba la denuncia y adjunte las copias de los documentos. Designaremos una pericia caligráfica. Si se confirma la falsificación, se abrirá la causa. Laya redactaba la denuncia y sentía una calma extraña. 1 mes atrás no se habría atrevido. Habría tenido lástima de Biel, habría pensado en su madre, en la familia, en lo que diría la gente. Ahora le daba igual. Que hablaran. Que juzgaran. Se estaba defendiendo y tenía todo el derecho a hacerlo. La pericia se fijó para 2 semanas después. Laya siguió trabajando, acondicionando el piso, acostumbrándose a su nueva vida. El divorcio se resolvió rápido, Biel finalmente acudió al ayuntamiento, firmó los papeles en silencio y se fue sin decir una palabra. Tenía muy mal aspecto, sin afeitar, desaliñado, con las manos temblorosas. Laya no sintió ni triunfo ni alivio. Simplemente puso punto final a una historia que debía haber terminado hacía tiempo. 1 semana después del divorcio la llamaron de la policía, la pericia estaba lista. La firma era falsa, estaba demostrado sin lugar a dudas. Debía acudir para formalizar el acta. Laya fue. En el pasillo de la comisaría se cruzó con Biel, 2 agentes lo llevaban a declarar. Él levantó la mirada y Laya vio en sus ojos odio, puro, concentrado, sin rastro de arrepentimiento. Zorra, escupió. Todo es culpa tuya. Los policías tiraron de su brazo y se lo llevaron. Laya se quedó apoyada en la pared, sintiendo el corazón latir con fuerza. No de miedo, sino de la conciencia de que aquel hombre había dormido a su lado durante 4 años. Había comido su comida, llevado la ropa que ella lavaba, aceptado su cuidado. Y la había odiado. Todo ese tiempo la había odiado. La investigadora la llamó a su despacho. Se ha incoado la causa. Fraude y falsificación de documentos. Su exmarido ha sido detenido. ¿Por mucho tiempo? Hasta el juicio, en libertad bajo fianza. Pero teniendo en cuenta la suma y las circunstancias agravantes, lo más probable es una condena condicional. O trabajos correccionales. Laya asintió. Le daba igual que castigo recibiera Biel. Lo importante era que la habían liberado de las obligaciones del crédito. Lo importante era que ya no estaba ligada a esas personas. Por la tarde, de regreso a casa, entró en una tienda a comprar comida. Estaba eligiendo verduras cuando oyó una voz conocida. ¿Laya? ¿Lea Solar? Se volvió. Frente a ella había un hombre alto, de ojos castaños amables y canas tempranas en las sienes. El rostro le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. ¿No me reconoces? Sonrió. Unai. Unai Vidal. Estudiamos juntos en la escuela de enfermería. La memoria se encendió de golpe. Unai. El chico tranquilo del último banco que siempre la ayudaba con anatomía. Fueron amigos los 3 años de estudios. Luego la vida los separó, él se fue a trabajar a otra ciudad. Ella se casó. Unai.
Laya sonrió sin darse cuenta. ¿Cuántos años han pasado? -8, sonrió él también. Casi no has cambiado. Mientes, se rió ella. He envejecido como 20 años. No es verdad. Solo adelgazaste. ¿Te queda bien? Se quedaron hablando en medio de la tienda, olvidándose de todo. Unai contó que había vuelto hacía un año, su madre enfermó y necesitaba cuidados. Trabajaba como paramédico en una ambulancia, vivía solo. ¿Y tú? Preguntó. ¿Casada? ¿Hijos? Divorciada, dijo Laya, y le sorprendió lo fácil que sonó la palabra. Hace poco. No tengo hijos. Lo siento. No hace falta. Fue la mejor decisión de mi vida. Unai la miró con atención, con esa mirada que ella recordaba de la escuela. Siempre supo mirar como si viera a la persona por dentro. Quedemos un día, propuso. Nos sentamos, hablamos. Tengo un montón de historias acumuladas. Quedemos, aceptó Laya sin pensarlo. Intercambiaron números. Unai se fue y Laya se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo un calor extraño en el pecho. Como si algo bueno, por fin, empezara a suceder. La primera cita fue 3 días después. Se encontraron en un café pequeño cerca del hospital donde trabajaba Laya. Unai llevó flores, margaritas sencillas, pero ese gesto le hizo arder los ojos. Biel no le había regalado flores ni una sola vez en 4 años. La conversación fluyó con facilidad, como si se hubieran visto ayer. Unai hablaba de su trabajo en la ambulancia, de casos divertidos, de otros terribles, de personas a las que había logrado salvar. Laya escuchaba y pensaba en lo auténtico que era. Sin máscaras, sin juego, sin segundas intenciones. Has cambiado, dijo Unai cuando salieron del café. En la escuela eras tan luminosa, ingenua. Y ahora eres fuerte. La vida enseña. ¿Quieres que te cuente? Y le contó todo, desde la boda hasta la huida, desde las primeras sospechas hasta la firma falsificada. Unai escuchó en silencio, sin interrumpirla. Solo se le marcaban los músculos de la mandíbula. Canallas. Dijo en voz baja cuando terminó. Perdona la palabra, pero no encuentro otra. Estoy de acuerdo. Y tú saliste adelante. Sola. Te sacaste del pantano tirándote del pelo, como el barón Munchausen. No había otra. Él tomó su mano con cuidado, como si temiera asustarla. Eres increíble, Laya. ¿De verdad? Ella no respondió. Solo apretó sus dedos y sintió como algo dentro de ella, congelado y petrificado durante años, empezaba a derretirse. Se veían cada vez más a menudo. Unai no apresuraba las cosas, como si comprendiera que ella necesitaba tiempo. Paseaban por las calles primaverales, iban al cine, cocinaban la cena juntos. Laya volvía a aprender a confiar, con cautela, a pequeños pasos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una noche sonó el timbre. Laya abrió la puerta y se quedó helada. En el umbral estaba Adela. Viva, de pie, sin silla de ruedas. Envejecida, demacrada, pero perfectamente animada. Hola, nuerita, dijo la suegra con una sonrisa torcida. Bueno, es nuerita. ¿No me esperabas? No te esperaba, logró decir Laya. Y haces mal. Tenemos cosas de qué hablar. Se coló en el piso pasando junto a Laya y miró alrededor con ojo crítico. ¿Te has acomodado bien? Muy acogedor. Nosotras, en cambio, Celia y yo, dormimos en un albergue para personas sin hogar. El banco se quedó con la casa. Gracias a ti. Gracias a ustedes, corrigió Laya. Ustedes pidieron el préstamo. Ustedes gastaron el dinero. Ustedes falsificaron mi firma. Y además, como veo, usted se curó. Aunque, claro, su inmovilidad era fingida. Eso lo falsificó Biel. Y ahora también está pagando gracias a ti. Le dieron una condena condicional. Con trabajos obligatorios. Y prohibición de salir del país.
Adela se sentó en el sofá sin ser invitada. ¿Sabes para qué he venido? Quiere que retire la denuncia. Que diga que la perdoné. Entonces lo soltarán y podremos empezar de nuevo. Laya miraba a aquella mujer sin poder creer lo que oía. ¿Habla en serio? Completamente. Tú eres buena, ¿verdad, Laya? De las que perdonan todo. Aguantaste 4 años. ¿Aguantarás un poco más? No. ¿Cómo que no? No retiraré la denuncia. No perdonaré. No aguantaré. Adela entrecerró los ojos. Te arrepentirás. Te arrastraré por los tribunales. Diré que me robaste mientras vivías con nosotros. Que te llevabas dinero, que sacabas cosas de la casa. Demuestre eso, respondió Laya con calma. Yo tengo testigos. Y documentos. Y grabaciones de conversaciones donde hablan de cómo sacarme el piso. La suegra palideció. Mientes. Compruébelo. Se miraron largo rato, con tensión. Luego Adela se levantó y se dirigió a la salida. Esto no ha terminado, arrojó desde el umbral. Para mí sí ha terminado, respondió Laya y cerró la puerta. Le temblaban las manos. Se apoyó en la pared, intentando calmar el corazón desbocado. Llamó a Unai. ¿Puedes venir? Ya voy. Llegó en 20 minutos. La abrazó, le preparó té, la escuchó. Y luego dijo aquello que ella tanto temía oír y tanto deseaba al mismo tiempo: ven a vivir conmigo. Al menos por un tiempo. Hasta que todo se calme. Laya alzó la vista hacia él. ¿Estás seguro? Nos conocemos desde hace 2 meses. Desde hace 8 años, la corrigió. Solo que con una pausa. Estoy seguro, Laya. Completamente seguro. Y ella aceptó. 1 año después, Laya estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo tras el cristal caía una fina lluvia de diciembre. Diciembre había sido suave, tranquilo, no como el febrero del año anterior, cuando regresó del turno nocturno y escuchó aquella conversación que le dio la vuelta a la vida. 1 año entero. 365 días de una vida nueva. Oyó pasos a su espalda y unos brazos cálidos la rodearon por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó Unai, hundiendo la nariz en su cabello. En cómo ha cambiado todo. Para mejor. Laya se volvió y miró sus bondadosos ojos castaños. Para mejor. Definitivamente para mejor. Llevaban 10 meses viviendo juntos. Al principio Laya tenía miedo, demasiado rápido, demasiado arriesgado, demasiado doloroso sería si la volvían a engañar. Pero Unai resultó ser auténtico. Sin doble fondo, sin motivos ocultos, sin piedras en el bolsillo. La amaba de forma simple y honesta, demostrándolo cada día no con palabras, sino con hechos. Se levantaba antes para prepararle el desayuno antes de su turno. La recibía después del trabajo con un termo de café caliente. Le masajeaba las piernas cansadas por las noches. La escuchaba, de verdad la escuchaba, cuando hablaba de los pacientes, de las dificultades, de las pequeñas victorias. Y, lo más importante, no le pidió dinero ni una sola vez. Ese pensamiento aún le provocaba una sonrisa amarga. 4 años con Biel la habían acostumbrado a creer que el amor era sacrificio infinito, entrega constante, un eterno yo debo. Con Unai todo era distinto. Él daba tanto como recibía. A veces, incluso más. Ha llegado una carta, dijo él, tendiéndole un sobre. Del juzgado. Laya tomó el sobre, lo abrió y recorrió el texto con la mirada. Han rechazado la apelación, dijo con voz serena. Biel seguirá con trabajos correccionales otros 6 meses. ¿Cómo estás? Bien. De verdad, bien. Y era cierto. Biel ya no despertaba en ella ninguna emoción, ni odio, ni compasión, ni siquiera desprecio. Se había convertido en un extraño, un transeúnte casual de una vida pasada. Adela intentó varias veces demandarla, presentó denuncias por difamación, por daño moral y por otras cosas inventadas. Todas fueron desestimadas.
La última vez que Laya la vio fue hace 3 meses, se cruzaron por casualidad en la calle. La suegra pasó de largo fingiendo no reconocerla. Y gracias a Dios. Y Celia. Con Celia todo resultó inesperado. Un mes después de aquella conversación en la cocina la llamó. Lloraba al teléfono, decía que no podía más, que quería morir. Laya fue corriendo, llamó a una ambulancia, se quedó con ella en la sala de urgencias del hospital psiquiátrico. Después la visitaba cada semana, le llevaba fruta y libros. Celia estuvo en tratamiento 3 meses. Salió convertida en otra persona, callada, reflexiva, con los ojos apagados en los que poco a poco empezaba a encenderse una nueva luz. Consiguió trabajo como auxiliar en el mismo hospital, alquiló una habitación en las afueras y empezó de nuevo. No se hicieron amigas, había demasiado entre ellas, heridas demasiado profundas. Pero a veces se llamaban, a veces se cruzaban en los pasillos del hospital. Celia siempre saludaba primero, siempre bajaba la mirada. Nunca podré expiar lo que hicimos, dijo una vez. Pero intento ser mejor. Cada día lo intento. Laya no respondió. Solo asintió y siguió su camino. El perdón es algo extraño. No llega por orden ni se concede a petición. Madura despacio, como un fruto en el árbol, y cae en las manos solo cuando está listo. Tal vez algún día perdonaría a Celia. A Biel, difícilmente. A Adela, nunca. Pero eso ya no importaba. El pasado había quedado atrás. Tengo algo para ti, dijo Unai, interrumpiendo sus pensamientos. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. A Laya se le cortó la respiración. Unai. Espera, déjame decirlo. Se arrodilló y sus ojos brillaron. Laya, hace 1 año estabas rota, agotada, habías perdido la fe en todo. Yo te miraba y veía a la mujer más fuerte que he conocido. Pasaste por el infierno y no te quemaste. Saliste y empezaste a construir una nueva vida. Yo quiero construir esa vida contigo. Para siempre. Abrió la cajita. Dentro había un anillo, sencillo, de plata, con una pequeña piedra azul. ¿Te casas conmigo? Laya miraba el anillo y lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre sus manos, pero no las secaba. Eran otras lágrimas, no de amargura, ni de dolor, ni de desesperación. Eran lágrimas de felicidad, que ya no creía posible sentir. Sí, susurró. Sí, Unai. 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo, se levantó y la abrazó. Permanecieron abrazados en medio de la habitación, mientras fuera seguía cayendo la lluvia, tibia, silenciosa, lavando los restos del pasado. Una vida nueva. Un amor nuevo. Una nueva ella. La boda la celebraron en primavera, cuando florecieron los naranjos. Pequeña, tranquila, solo con los más cercanos. Mencia fue la madrina, lloraba de felicidad y no dejaba de repetir, al fin, hija mía. Delia llegó con un enorme ramo de peonías y una caja de galletas caseras. Abrazó a Laya con fuerza, muy fuerte, y le susurró al oído, tus padres estarían orgullosos de ti. Muy orgullosos. Laya volvió a llorar. De hecho, lloró mucho aquel día, pero solo de felicidad. Unai la miraba como si fuera la única persona en la tierra. Pronunciaba los votos con la voz quebrada por la emoción. Le colocaba el anillo con los dedos temblorosos. Te amaré, decía, en la tristeza y en la alegría, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Y Laya creía. Por primera vez en muchos años, creía sin reservas. Después de la ceremonia salieron al pórtico del ayuntamiento. El sol deslumbraba, los pájaros cantaban en las copas de los árboles, los transeúntes sonreían y los felicitaban. Laya miró su reflejo en la puerta de cristal y no se reconoció. La mujer del vestido blanco irradiaba luz. Tenía los ojos vivos, las mejillas sonrosadas, una sonrisa feliz. Era hermosa, con esa belleza que solo da la verdadera felicidad. ¿En qué piensas, esposa?, preguntó Unai, rodeándole la cintura con el brazo. Laya sonrió.
En que a veces hay que tocar fondo para poder impulsarse y salir a la superficie. Filósofa. Se rió él. Realista. Bajaron los escalones, y Laia se detuvo un segundo. Se volvió y miró al cielo, alto, azul, infinito. Mamá, papá. Pensó. Lo logré. Estoy bien. El viento meció una rama del naranjo, cubriéndolos de pétalos blancos. Como una bendición. Como una respuesta. Laia apretó con más fuerza la mano de su marido y dio un paso adelante, hacia una nueva vida llena de amor y de luz. Quedaban atrás 4 años de dolor, traición y soledad. Quedaba atrás la chica ingenua que creía que el amor era sacrificio. Quedaba atrás la mujer agotada, de mirada apagada. ¿Y delante? Delante había toda una vida. Y pensaba vivirla feliz. Muchos años después, cuando su hija pregunte cómo se conocieron mamá y papá, le contarán la historia de una amistad de estudiantes y de un encuentro casual en una tienda, de margaritas en la primera cita, de una propuesta bajo la lluvia de diciembre. Y guardarán silencio sobre los años oscuros. ¿Para qué envenenar un corazón infantil con la maldad y la bajeza ajenas? Algunas historias deben quedarse en el pasado. Cerradas, enterradas, olvidadas. Para dejar espacio a otras nuevas, luminosas, bondadosas, felices. A esas historias que dan ganas de contar.